buenas noches. Estamos en una edición más de Camino a los Pinos. En esta ocasión tenemos la presencia de un gran amigo y un experimentado analista y funcionario público, el doctor Alejandro Carrillo Castro, que a lo largo de su carrera profesional ha venido desempeñando importantes responsabilidades, pero la que hoy vamos a comentar con él es la de la evolución de la administración pública en el Estado mexicano moderno. Vamos a agradecerle a Alejandro su presencia con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Lorenzo. Al contrario, yo soy el agradecido. Y vamos a conocer los antecedentes de la semblanza preparada por el equipo de Efecto TV en Camino a los Pinos respecto al doctor Alejandro Carrillo Castro. Camino a los Pinos recibe hoy a un hombre de larga trayectoria en la administración pública mexicana, Alejandro Carrillo Castro. Licenciado en Derecho y doctor en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, Carrillo Castro ha ocupado las más diversas responsabilidades públicas. Entre 1965 y el 78 participó activamente en el programa de reforma administrativa del gobierno federal. Durante el gobierno de Luis Echeverría fue secretario general del Consejo de Ciencia y Tecnología y director general del ISSSTE, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid. Alejandro Carrillo Castro ha ocupado también diversos cargos en la Presidencia de la República. Fue abogado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Dirección General de Estudios Administrativos, entre otras responsabilidades. En el ámbito internacional, Carrillo Castro fue cónsul general de México en la circunscripción correspondiente al Medio Oeste en los Estados Unidos y representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos. En la Secretaría de Gobernación, Carrillo Castro se desempeñó como coordinador general de la Comar. También tuvo otros cargos como el de coordinador de comunicación social del Gobierno federal y comisionado del Instituto Nacional de Migración. El doctor Alejandro Carrillo Castro se desempeña actualmente como presidente del patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México y como director general de la Fundación Miguel Alemán. Por más de 25 años fue profesor de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Carrillo Castro es autor de varios libros sobre administración pública en México, como son Las empresas públicas en México, Cómo reformar la administración pública y la reforma administrativa en México. Conversamos hoy en Camino a los Pinos con Alejandro Carrillo Castro. Alejandro Carrillo, la experiencia en el quehacer público es lo que diferencia los errores de los avances en la historia de la evolución del sistema político mexicano, ¿no? Y yo diría que política sin administración pública es pura demagogia, ¿no? Sí, alguna vez decía Reyes Heroles que una buena política se puede atrofiar con una mala administración, y una buena administración sin una dirección política pues no sirve para nada, ¿no? Pero el Estado mexicano, a partir de la independencia, tú eres un gran y un conocedor de la evolución de la administración pública, la transición de esta parte de la ambición de los imperios sobre México, la restauración de la República y por supuesto la dictadura de Díaz dejan huellas en el sistema político mexicano. Y dejan huellas en el administrativo, ¿no? Sí, porque hay que recordar, como bien lo decías, Lorenzo, que la administración es un medio, es un instrumento para cumplir los designios y los programas políticos. La administración per se no se entendería sino al servicio de un modelo político. Y los modelos políticos del Estado mexicano fueron variando, como tú bien lo señalas. En el siglo XIX, fundamentalmente fue la ratificación de la idea de la independencia de México. Los primeros 29 años o 30 años después de 1821, fundamentalmente son un caos de tipo político. Hubo casi 29 presidentes en 31 años. En esos 30 años, fundamentalmente, la idea de la administración era preservar lo mínimo para garantizar la independencia. Y lo mínimo eran, por un lado, la capacidad militar de enfrentar precisamente la intención de España de recuperar su antigua colonia, o la intención, primero de Francia y después de los Estados Unidos, de apoderarse del territorio mexicano. Por lo tanto, las estructuras administrativas que recibían más recursos y más apoyo
era la Secretaría de Guerra y Marina, y obviamente la que captaba esos recursos, que era la Secretaría de Hacienda. Guerra y Marina por una parte en la defensa de la soberanía. Y Hacienda. La parte de economía, Hacienda, la parte de recaudación y conducción económica del país, que era un problema de financiamiento externo permanente. La deuda, así es. Desde que recordamos, México ha tenido problemas de deuda y problemas de reconocimiento exterior del gobierno en funciones para poder negociar los términos. Así es, por eso muy pronto la Secretaría de Hacienda adquiere el adjetivo de y crédito público. Sí, sí, porque como tú lo dices bien, las finanzas nacionales empiezan con el problema de no tener recursos y de estar solicitando créditos al extranjero o a los propios nacionales. El modelo político de México, la Constitución del 17 presenta una estructura de un país con economía mixta, con dominio de la autoridad y de la decisión gubernamental sobre el subsuelo, sobre una serie de bienes que no son propiedad privada, sino propiedad del Estado mexicano, concesionables o temporalmente transmitibles al uso o al usufructo privado. De ahí este modelo de Díaz a Carranza, a Cárdenas, ¿cómo lo ves? ¿Cómo evoluciona? ¿Y cuáles son los elementos que hoy prevalecen? Bueno, lo que pasa es que se nos olvida que con la creación de la República Federal, el federalismo y el republicanismo de entonces, en lo económico, curiosamente, es un liberalismo económico de tipo federal como el de los Estados Unidos, abierto precisamente a la libertad de comercio. Mientras que en el caso de la monarquía de Iturbide y después de los regímenes centrales muy fuertes, como particularmente el de Santa Anna, eran conservadores. Entonces, lo que ocurre es que ahora, en el siglo XX, cuando hablamos de federalismo y de liberalismo, lo queremos ver con el modelo, como tú lo señalas, de la Constitución de 1917, que es una constitución intervencionista de Estado en la economía, pero no porque haya abrevado de corrientes como el marxismo, sino precisamente porque era, en ese sentido, una idea conservadora. Es decir, la intervención del Estado en la economía la tuvo México en los 300 años que fue colonia. La corona española reclama de entrada que es la dueña del subsuelo, porque ahí estaban las minas de oro y de plata que para eso habían venido acá. Entonces, cuando después de los primeros años de Díaz modifica la ley minera para que, al igual que ocurre en Estados Unidos y en buena parte de Europa, el que adquiere el terreno es dueño de lo que está abajo. Sí. La Constitución de 1917, como bien lo señalas, regresa a la idea de que, al igual que como la corona española era la dueña original del subsuelo, ahora en lugar de corona española se dice la nación o el Estado mexicano. Entonces, esa idea de que el gobierno en representación de la nación es el poseedor absoluto o el poseedor original de lo que hay en el subsuelo, es lo que origina un choque, obviamente, con los intereses de quienes habían adquirido durante el porfiriato, durante Porfirio Díaz, la posesión de terrenos, sobre todo con la idea de buscar petróleo. Entonces, cuando llega la Constitución del 17 y dice regresamos otra vez a la idea original, vienen los problemas que hemos tenido desde entonces con los Estados Unidos y con los poseedores originales de las compañías petroleras. Sabemos que la presencia de la inversión extranjera en México en el periodo previo a la Revolución es la que detona en mucho este sentimiento de soberanía, esta búsqueda nueva del Estado mexicano de defender lo nacional en favor de la ciudadanía y no en favor del extranjero, que se ve como una persona que viene o tiene riquezas y se va. Lo que pasa es que durante los últimos años, particularmente del porfiriato, Porfirio Díaz, tratando de equilibrar la inversión extranjera norteamericana, abre a la inversión europea, sobre todo la inglesa, la posibilidad de que también participen, y entonces ocurren una gran cantidad de excesos. En la exploración petrolera, ¿verdad? En la expropiación petrolera y también... Exploración y también en la explotación de pozos petroleros. Curiosamente, el pobre, y digo pobre porque muere, entre otras cosas, y le quitan el poder desde la embajada de los Estados Unidos con Henry Lane Wilson, el pobre de Madero, se le ocurre poner por primera vez un impuesto
de 6 centavos o 10 centavos por tonelada de petróleo que se extrajera. Y como tú sabes bien, en los Estados Unidos hay la peregrina idea de que los dueños de los pozos petroleros no deben pagar impuestos porque, pobrecitos, como es un recurso no renovable, cada vez que sacan un barril de petróleo se empobrecen y no lo van a poder recuperar. Entonces, por eso allá la idea es que no deben pagarse impuestos. Y aquí Madero impone el primer impuesto de 10 centavos por tonelada y obviamente las compañías extranjeras pues ayudan a que Madero caiga. Y le cuesta la vida. Y le cuesta la vida. Permíteme, Alejandro, vamos a un corte. Si nos permiten, estamos en Camino a los Pinos conversando con el doctor Alejandro Carrillo Castro respecto a la evolución de la administración pública en México. Y están en pantalla nuestros correos de voz, nuestro Twitter y nuestro buzón telefónico para estar en contacto con ustedes. Regresamos.